Bueno, vamos a empezar. Ahora tenemos el gusto de tener como conferencista a Niels. Su título no me lo aprendí, pero es Estados fundamentales para la ecuación de Schrödinger no lineal. ¿Sí? Él ya tiene tiempo aquí en el instituto, todo el mundo lo conoce, pero recientemente hizo un sabático, acaba de regresar y para estrenarlo lo invitamos al coloquio. Bienvenido, Niels. Gracias, Ernesto. Gracias a los dos, a Adolfo y Ernesto, por la invitación. Me da mucho gusto haber volvido a México. Me gusta estar acá. Disfruto de la comida y de toda la gente que conozco aquí. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar de un proyecto que hicimos junto, Julián Chagoya y yo. Es su tesis de doctorado y algunas cosas que hicimos después. Y como ya varios de ustedes vieron una plática sobre este tema una o dos veces, voy a tratar de concentrarme en unos aspectos diferentes a los que vieron entonces. Entonces no voy a hablar tanto de la variedad de Néjari como lo decimos normalmente, no voy a explicar tanto de los métodos variacionales, pero más bien quiero o espero poderles mostrar qué es lo nuevo particularmente que hicimos en esto. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger estacionaria. Y aquí voy a escribir una ecuación de tipo bastante sencillo, con una no linealidad homogénea. Y en esta plática solo voy a tratar este caso homogéneo porque es más sencillo y luego voy a decir un poco sobre generalizaciones que se pueden hacer. Y esto vamos a considerar soluciones en el espacio de Sobolev H1 de Rn. Y aquí siempre voy a suponer que V y A son funciones acotadas. No necesito mucha regularidad para lo que hago aquí, entonces el infinito es suficiente. Ya también pues, esta va a ser subcrítica, es decir, vamos a escoger un exponente P entre los números 2 y 2 estrella, donde 2 estrella es el exponente crítico de Sobolev y este es 2n entre n menos 2 si n es mayor que o igual a 3 y es infinito para n igual a 1 y 2. Entonces, en el caso de n igual a 1 y 2, nada más pedimos que tengamos ahí alguna función que es acotada por una potencia. La razón para estudiar este problema es que las soluciones, déjame ponerlo así, generan ondas estacionarias. Para la ecuación de Schrödinger con dependencia en tiempo y para también otras. Por ejemplo, una ecuación de Klein-Gordon, pues hay varios casos donde uno obtiene ondas estacionarias. No voy a hacer mucho más sobre esto porque no soy experto en la física matemática, no puedo decir mucho sobre ello, nada más que es interesante conocer soluciones de esta ecuación y en particular es interesante conocer estados fundamentales. Ahora, para ello voy a definir qué son los estados fundamentales, son soluciones muy particulares de esta ecuación. Para ello voy a introducir un funcional definido como sigue. JU es la integral sobre la derivada de U más V U cuadrada menos 1 entre P y la integral de A U a la P. Esto es un funcional y tiene la propiedad de que las soluciones de esta ecuación son precisamente
los puntos críticos de esta función, es decir, los puntos en donde la derivada se anula. Es un problema clásico para métodos variacionales. Así uno trata de encontrar puntos críticos y en este caso, donde tenemos una no linealidad muy sencilla, homogénea, uno puede trabajar sobre la variedad de Nehari. Es un conjunto definido así, consiste de los elementos que no son cero del espacio H1, tales que la derivada en ese elemento U aplicado a un mismo se anula. O en otras palabras, donde la función sobre el rayo dado por la función U, ¿sí? Si esto es la función U, consideramos la función J sobre este rayo, y ahí donde tiene un punto crítico, ese lugar va a pertenecer a la variedad de Nehari, ¿sí? La derivada direccional en U a la misma dirección U se tiene que anular. Y ahora esta variedad tiene la siguiente propiedad, es una restricción natural, es decir, los puntos críticos de J y de la restricción de J a N coinciden. ¿Sí? Basta buscar puntos críticos de la restricción a esta variedad. No vamos a perder ninguno menos 0. 0 es el único punto crítico que no aparece en este conjunto, pero ese no es interesante, es el punto crítico trivial. Entonces, y ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿pero para qué sirve? Bueno, la cosa es que al menos en una situación, un punto crítico es más accesible porque J es acotado inferiormente. En esta variedad. Entonces, un ataque lógico es buscar un mínimo y este va a ser un punto crítico. Y resulta que si existe un mínimo, este mínimo va a ser un estado fundamental. Entonces, estados fundamentales son mínimos. De J en la variedad de Nehari. Y estos estados fundamentales, en ciertas situaciones, no siempre, pero en ciertas situaciones, generan unas estacionarias estables. Y estas son las más interesantes en algún sentido físicamente. Y por ello la gente se ha concentrado mucho en buscar estados fundamentales. Físicamente son las ondas que se pueden observar. Ahí, cuidado, no es cierto que todo estado fundamental genere una onda estable. Ahí uno tiene que poner ciertas restricciones adicionales, por ejemplo, aquí en el exponente. No me voy a encargar de ello. Eso nada más debe servir para convencerlos que estados fundamentales son algo que vale la pena estudiar. Punto de vista física. Ahora, el problema fundamental para encontrar esos estados fundamentales es que, bueno, lo que uno haría es tomar una sucesión minimizante y tratar de pasar al límite, ¿sí? En el sentido fuerte. Desgraciadamente eso no es posible en general. Estas sucesiones minimizantes en general no van a tener ni una subsucesión convergente en general. Entonces hay que poner condiciones adicionales para poder efectuar este proceso de minimización. Este efecto que las sucesiones minimizantes no convergen o no tienen, ni tienen subsucesiones convergentes necesariamente, muchas veces se dice que es una falta de compacidad.
¿sí? Entonces vamos a hablar de... y quiero mostrar cómo se puede superar ese problema. Antes de nada, para que sepan más o menos el entorno, voy a rápidamente decir dos resultados ya previos desde hace muchos años. El primer resultado muy general es de Berestiki y Lyons. De 84, donde tratan el caso donde V y A son constantes positivas. Y en ese caso muestran que existe un estado fundamental, el mínimo se alcanza. Pero obviamente, si la ecuación es autónoma, es decir, si V y A son constantes, cualquier traslado de la solución también va a ser una solución, entonces los estados fundamentales al menos son tantos como Rn, pero puede haber más, puede haber varios distintos. Si uno considera aquí no linealidades más generales, no existen teoremas de unicidad en general. Y otro resultado importante fue de Rabinowitz en 89, y él considera funciones, hay ambas, pues estas son constantes, él considera funciones continuas, periódicas y positivas. En ese caso muestra que también existe un estado fundamental y otra vez cada traslación, y tienen una periodicidad en cada coordenada. Uno se puede fijar en periodicidad 1, ¿no? Eso es suficientemente general. Entonces, cada traslado de esta solución por 1 en alguna dirección también va a ser solución. Los dos problemas tienen falta de compacidad. Estos dos casos, uno puede construir fácilmente una sucesión minimizante que no tiene ninguna subsucesión convergente. Y la causa es esta invariancia bajo traslaciones, ¿sí? Podemos tomar un estado fundamental y simplemente trasladarlo. Ese va a ser una sucesión minimizante, pero no tiene ninguna subsucesión convergente. Ahí se muestra la falta de compacidad. Bueno, ahora ya voy a hablar rápidamente de un caso que se ha tratado también. Si V y A son funciones radialmente simétricas, entonces uno puede se buscan soluciones en el espacio H1R de las funciones simétricas, radialmente simétricas. Ese espacio tiene un encaje compacto en ciertos espacios LQ y eso nos devuelve compacidad. Podemos, si nos restringimos a las funciones radiales, la sucesión minimizante converge, existe un mínimo radial, pero ese mínimo radial en general no es el estado fundamental libre. Puede tener valor mayor aquí, no necesariamente ese con más bajo valor de J. Entonces, se pueden encontrar soluciones, pero no necesariamente son estados fundamentales. Y ahora hay otro tipo de resultados que tienen compacidad y no los voy a tratar aquí, o sí voy a tratar uno de los dos, perdón. Si, por ejemplo, el límite de V de X es infinito en infinito, pues ya no estamos en esta situación donde V es una función L infinito, pero físicamente esto tiene sentido. Es un potencial que atrapa una partícula, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, bajo esta condición, toda sucesión minimizante converge. O si el límite superior de la función A es menor que o igual a 0. Tenemos el mismo efecto. La razón es que si A es no positiva, no existe ninguna solución.
Entonces, muy lejos, ya no existen soluciones. No puede haber ese efecto de que se vayan las soluciones hacia infinito. Entonces, ahí tenemos compacidad. Pero el caso de no compacidad y que no tiene unas funciones periódicas, ahí hay un otro resultado muy famoso y muy viejo, y lo voy a poner así. Vamos a considerar el caso donde V es constante y donde el límite de A existe en infinito. Y digamos que es 1 y que la función A es mayor que o igual a 1. Bueno, si A es idéntico a 1, la constante ya lo mencioné, pero ahora que A no fuera esta constante. En ese caso también existe un estado fundamental y aquí pues la función A se ve más bien así. Aquí tenemos un límite y en algún lugar A se levanta tantito. Y ahora si uno ve el funcional, cuando o conforme que A es más grande, los valores del funcional son más bajitos, ¿sí? Entonces es bastante natural esperar que aquí haya un estado fundamental, porque en el infinito, donde lo que causa los problemas de la no compacidad, los valores del funcional en tendencia son más altos que aquí, ¿no? Donde A sube y aquí vamos a tener unas energías bajitas. Entonces, ese problema tiene un estado fundamental. Esto ya también es conocido desde hace mucho tiempo. También se puede hacer al revés, se puede tomar A constante y V una función, ¿no? Para A pediríamos esto y para V pediríamos al revés una función que tenga límite al infinito, pero que tenga valores más bajitos en un lugar, porque ahí, si V baja, la energía baja. Es el mismo efecto. Esos son algunos casos muy típicos. En general, en los casos donde no tenemos compacidad, normalmente se pide existencia de límites. Puntuales. En infinito, como lo hice aquí. Esa es una condición muy típica y también para V. Hay muchos resultados más, pero que usan esta existencia de límites y lo que nosotros hicimos fue quitar esta hipótesis. Ya no queremos pedir existencia de límites puntuales porque esto restringe mucho las opciones que podemos considerar. Y además, escribo aquí normalmente, no quiero pensar si es la palabra correcta, pero ya entienden de lo que se trata. Normalmente también se pide que el límite, cuando X tiende a... no, lo digo así, A no cambia de signo. En infinito, y eso significa que el límite inferior es mayor que o igual a 0, o el límite superior es menor que 0. ¿Sí? Una de las dos opciones. Pero lo que antes no se trataba era el caso donde A tenía partes importantes positivas y negativas cerca de infinito. Vamos a también liberarnos de esta condición. Y ahora, y en general, es también interesante considerar los casos donde A o V cambian de signo. Cuando V cambia de signo, pues eso tiene una relevancia física, eso se refleja en el espectro del operador. Y si A cambia de signo, eso puede ser, por ejemplo, en la óptica no lineal, un efecto del material que uno usa para hacer, o por donde pasa la luz. Ahora, para simplificar la presentación, voy a tratar el caso donde V es constante. Tenemos resultados también en otro caso, lo voy a mencionar al final. Vamos a fijar la función A y necesito un operador traslación, pues ya se vio que las traslaciones son muy importantes en esto.
y las vamos a escribir como sigue. Este lo voy a llamar tau y para un punto y en Rn y una función u. Esto, la notación es la siguiente: tau sub y de u evaluado en x es la función u trasladada por el vector y. Esto lo voy a estar usando constantemente. Como las traslaciones causan el problema, las tenemos que analizar de manera perfecta para entender cómo tratar esta falta de compacidad. Y ahora voy a introducir las nociones que necesitamos para librarnos de la existencia de límites puntuales. Sí vamos a trabajar con problemas límites, pero vamos a trabajar con límites en un sentido mucho más débil. Límites puntuales son algo difícil de controlar en espacios de funciones. ¿Sí? Es una cosa medio rara y vamos a usar un tipo de convergencia más débil que convergencia puntual, pero que funcionalmente es mucho más fácil de trabajar. Para ello, introduzco un conjunto P para polar, y ahora eso va a ser un poco de análisis funcional, pero voy a recordar qué son las cosas, ¿no? Para los que no trabajan en este área. Este es el conjunto de las funciones acotadas en el infinito que tienen norma infinito acotada por este número fijo, norma infinito de A. Si quieren, esto es la bola con este radio y centro cero en el espacio L infinito. Y en este conjunto ahora vamos a usar una topología distinta a la del infinito. Vamos a usar la topología débil estrella y la voy a introducir. ¿Sí? Voy a explicar el por qué. Primero necesito identificar el espacio L infinito con el dual del espacio L1. Y para ello se usa este mapeo canónico que manda una función u a un funcional lineal en L1. Y este funcional es definido así. Se aplica a un elemento phi de L1 tomando la integral del producto u phi. ¿Sí? Por la desigualdad de Euler, esto está bien definido porque u está en L infinito y phi en L1. Esto es un funcional lineal continuo, entonces un elemento del espacio dual L1. Y resulta que este mapeo es un isomorfismo de espacios de Banach. ¿Sí? L infinito es el dual de L1. Y empieza todo. Porque en duales de espacios de Banach tenemos una topología natural, que es esta débil estrella, que ahora voy a introducir. Es la más gruesa para que todos los mapeos de L infinito en R dados como U lo mandamos a la aplicación del funcional respectivo al elemento phi, donde son continuos, donde phi viene de L1. ¿Sí? Bueno, U y lambda U son lo mismo, ¿sí? Es la identificación de L infinito y el dual de L1. Y ahora cada phi nos genera un mapeo sobre L1.
evaluando lambda u en phi. Y esta topología es la más gruesa. Esta también se llama no sé si aquí también se usa esa palabra, nosotros la llamamos topología inicial para un conjunto de mapeos, ¿sí? Esta topología es la que vamos a usar y la vamos a comparar con otra. Y este proceso lo quiero explicar porque si uno no lo ha visto o si ya van 15 años de haber visto el teorema de Alaoglu, eso puede parecer raro. Esa se puede entender de otra manera. Para un elemento U de P, tenemos una cota para los valores de lambda u phi. Pues esta es la integral de u y phi y la podemos acotar por la norma infinito de u y la norma 1 de phi, pero si u viene de P, esa norma a priori es acotada por la norma de A. Y este es un número fijo, no depende de u. Entonces, en este caso, el funcional generado por u pertenece al producto sobre todo phi en L1 de los intervalos menos norma infinito de A, norma 1 de phi y norma infinito de A, norma 1 de phi. Porque ¿qué son los productos? Los productos son mapeos que nos dan para todo phi en L1 un valor en el intervalo respectivo, ¿sí? Cada uno de los intervalos es un intervalo compacto, ¿sí? Y a este producto le vamos a dar la topología del producto, la estándar, ¿sí? Esta topología del producto, a ver, necesito mi hoja, y la vamos a comparar con la otra. Este lambda u ahora lo vamos a considerar aquí como elemento del producto, la topología del producto es la inicial para las proyecciones. Le quise dar un nombre T para el momento, para las proyecciones que van de T en este intervalo, phi 1 a infinito, norma de phi 1, y hay una proyección para cada elemento phi en L1 a esta coordenada. Aquí las coordenadas es un conjunto no numerable, pero todavía los podemos llamar coordenadas si quieren. La proyección a la coordenada es la evaluación del elemento en phi. ¿No? Mandan elementos lambda del producto a lambda phi, donde phi pasa por el 1. Y esta topología es entonces la misma que la otra. Es la topología inicial de los mapeos que son evaluaciones en phi. Estas dos topologías coinciden en P nada más, ¿no? Porque esto solo funciona para U en P. Además, el teorema de Tikhonov dice que T es compacto en esa topología del producto. Y luego, lo que uno tiene que mostrar ahora es que P es un subconjunto cerrado de T. Pero con ello ya tenemos que P es compacto. P es cerrado, T, P es compacto en esta topología. Y esto es justo la razón para usar la topología de Bell estrella, porque con esta, el conjunto de todas estas, este conjunto es un compacto. Y ahora vamos a trabajar en subconjuntos de este P.
voy a introducir y además se me olvidó una cosa. En este caso, como L1 es separable, P también es un espacio métrico. Entonces, tenemos un espacio compacto de Hausdorff, un espacio métrico compacto, ¿no? Eso es muy bonito y muy bueno para trabajar. Ahora vamos a definir el conjunto A, el subconjunto de P, que consiste de todos los traslados de este coeficiente A de mi ecuación. Ahora tengo que... No tan fuerte. A ver, aquí es la ecuación. Entonces vamos a considerar las traslaciones. Es un subconjunto de P y ahí consideramos la misma topología y vamos a tomar un segundo conjunto B que es la cerradura de A menos el conjunto de A en la topología de P. En algún sentido esa es una frontera, pero no es la frontera topológica, ¿no? Porque A no necesariamente tiene puntos interiores. Formamos la cerradura y quitamos el conjunto. Y ahora también eso es conveniente, para lo que sigue, voy a poner un índice a mi función. Este va a ser el mismo. Ahora para el potencial V igual a 1. Y aquí indicamos, este tiene que ser A, la función A. Igual para la variedad de Néjari y esa va a ser, tiene la misma definición como ahí arriba y CA va a ser el ínfimo de los valores de J en NA. Y nos importa si se alcanza este ínfimo, si encontramos un mínimo. De eso se trata. Y una observación más, si A más no es la función 0, entonces la variedad de Néjari no es vacía y este ínfimo es finito. Entonces, para encontrar un estado fundamental vamos a necesitar esta condición. En algún lugar A tiene que ser positivo porque si no, no existe solución, no trivial. Y ahora puedo poner formalmente nuestro teorema. Ya es en una forma un poco distinta como pareció, pero es lo mismo en principio. Y esto lo hicimos en 2017 y también en este año seguimos trabajando en ello. Sea entonces A más no 0. La condición es la siguiente: si para todo elemento B de este conjunto B y todo punto crítico o trivial U de JB de que JB de U es mayor que el nivel mínimo, entonces existe un estado fundamental para JA. Eso se ve bastante sencillo y es lo que uno espera, ¿no? Si esto en algún sentido aquí estamos cerca de infinito, ¿no? Son los problemas, eso es lo que llamo, estos son los problemas límite. Los problemas con JB donde B viene de este conjunto B. Y decimos aquí que toda solución de un problema límite tiene que tener energía mayor que la energía
mínima. En ese caso, vamos a tener un estado fundamental. Nada más que ahora, pues no estamos pidiendo nada sobre el comportamiento de A en infinito. Esta es la única condición. Aparte de eso, pueden pasar muchas cosas. Claro, hay que verificar esta condición y luego voy a dar algunos ejemplos donde se puede conseguir que esto es cierto. Voy a dar unos ejemplos, unos pocos ejemplos, y porque también quiero hablar un poco sobre el método para demostrar este teorema. Bueno, aparte de los resultados donde V tiende a infinito, esto no está contenido en nuestro resultado, todo lo que escribí aquí está contenido en este resultado. Se puede mostrar fácilmente que todo esto cae bajo este teorema. ¿Y por qué? Por ejemplo, si V es constante siempre, si A es una función periódica, entonces tomamos este conjunto de todas las traslaciones, formamos la cerradura, pero resulta que la cerradura es el mismo conjunto. No entra nada nuevo. Si formamos límites, débil, estrella, en infinito de una función periódica, solo vamos a obtener esta misma función periódica o un traslado de la función periódica. Entonces, si quitamos A de esta cerradura, vamos a obtener el conjunto vacío. ¿Sí? Caso periódico, B es vacío y entonces se cumple la propiedad por vacuidad. Eso ya resuelve, eso ya da ese resultado. El otro caso, donde por ejemplo, donde el límite superior de A es menor que o igual a 0, eso dice que, bueno, este conjunto B solo contiene funciones no positivas. Y estos problemas no tienen solución no trivial. Entonces, esto también se cumple por vacuidad. ¿Sí? No existen soluciones, entonces no hay nada que demostrar. Estos casos anteriores entonces caen muy fácilmente en este esquema. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos no triviales y como no tengo mucho tiempo, no voy a escribir fórmulas. El primer ejemplo no trivial que obtuvimos es el siguiente. Vamos a definir un número que es esencialmente el lim sub de A cuando X tiende a infinito. Y pedimos varias condiciones en A ahora, pero geométricamente es muy fácil explicarlas. Vamos a pedir que exista una sucesión de puntos que tiende a infinito y una sucesión de radios cada vez más grandes, ¿sí? Radios Rn, tienden a infinito también, y que esta función, y que a lo largo de esta sucesión, la función A tiende de manera débil estrella a este número, a gorro. Pues uno puede pensar en convergencia puntual, porque convergencia puntual implica convergencia débil estrella. Eso puede ser más fácil, ¿sí? Pensamos en convergencia puntual, digamos que si miramos estos circulitos o círculos, son grandes, puntualmente tiende a gorro al lim sub de A. Pero además pedimos que la función A estuviera arriba de los valores aquí necesitamos que A está arriba de A gorro, pero claro, esta distancia va a 0 porque tenemos convergencia puntual. Y arriba aquí también lo tenemos que cuantificar. Ahí se pone una cota exponencial en el radio. Entonces, es una condición muy específica, ¿sí?
A tiene que venir de arriba, pero converge puntualmente a este A gorro. Lo que hace A afuera no importa, mientras que el límite superior es A gorro, ¿no? Entonces, aquí fuera A no puede subir mucho sobre estas bolas, pero luego puede ser cualquier cosa, ¿no? No existe ningún límite en sentido puntual fuera de estas bolas. Y ya, esto ya es una condición que nos da un estado fundamental. Esto es suficiente para demostrar esta cota. ¿Y por qué? Bueno, la razón es que este problema límite es el problema con la constante A gorro. Estas soluciones las conocemos muy bien y tienen un cierto decaimiento exponencial que conocemos, y esta condición nos dice que si tomamos esta solución y la planteamos aquí sobre estos centros, y si miramos cómo se desarrollan los valores de la energía, va a suceder que esta interacción de la solución con A gana sobre la interacción de la función con lo demás en conjuntos acotados. Y como aquí A es más grande y esta interacción gana, los valores de energía van a ser más bajas, ¿no? Entonces, en infinito tenemos valores bajitos, ¿sí? Y eso nos da precisamente esta condición. Así, en términos muy, muy geométricos, es más fácil. Hay un otro resultado. Si uno tiene en esta situación esta función A, lo que uno puede hacer es también extender a dimensiones más altas simplemente por constancia, ¿no? Se preservan los valores y se extiende a otras dimensiones. Entonces esto nos da un chorro de ejemplos de ecuaciones con estados fundamentales que no se conocían antes. Y en el momento estamos trabajando en la ecuación, otra vez esto con un potencial. Y también estamos trabajando el caso donde la no linealidad es más general. Ya tenemos resultados previos, pero falta afinar bien todas las condiciones que se necesitan en cada situación. Aquí también vamos a permitir que V cambie de signo, que haya espectro negativo en el operador de Schrödinger. Ese caso es mucho más difícil porque estamos trabajando, ¿no? Si vemos las traslaciones y si trasladamos todo el problema, pues esta parte negativa luego se va al otro lado y en el límite tenemos espectro positivo. Si pedimos que el límite inferior de V en infinito sea positivo, entonces ahí cambia el espectro todo el tiempo. Es mucho más difícil controlarlo, pero ya tenemos algunos resultados previos. Eso para completitud. Ahora tengo como 10 minutos y quiero explicar rápidamente la idea fundamental, cómo llegar y cómo demostrar este teorema. El método se llama esencialmente compacidad por concentración, ¿sí? Hay una pérdida de compacidad y la queremos recuperar de alguna manera. Vamos a trabajar con una sucesión minimizante para el funcional JA en la variedad de Néjari. Esta es la parte que esta vez no quiero explicar mucho, que aquí podemos suponer, esto es técnica estándar de cálculo de variaciones, que de hecho las derivadas tienden a cero. Estas derivadas viven en el espacio dual de H1, que llamamos H-1, que esto tiende a cero. Es un espacio de Banach y ahí está norma, ¿sí? Se puede arreglar así, que estas derivadas tienden a cero. Pues clásicamente
Para los resultados previos, lo que se hace es lo siguiente, y eso es como la base para el método de compacidad por concentración. Si Yn es una sucesión en Rn, A estrella un límite, ahorita vamos a ver, tal que los traslados de esta sucesión minimizante convergen débilmente a una función U0 en H1. Convergencia débil en H1 lleva consigo convergencia fuerte en LQ, en LQ localmente, ¿sí? Para ciertos Qs. Entonces, es una convergencia que entendemos bastante bien y podemos pasar a subsucesiones tal que la convergencia es puntual, de hecho, ¿no? No es la convergencia norma, pero ya tiene suficientes propiedades. Y supóngase que también los traslados de A convergen a A estrella, y ahora puntualmente, ¿ya? Este es el caso clásico. ¿Cuándo va a suceder esto, que tenemos convergencia puntual en infinito? Y no podemos saber de antemano qué es esta sucesión Yn. Eso solo va a suceder en general si A tiene un límite en infinito. Aparte de eso, no hay ninguna situación para tener convergencia puntual para una sucesión general que tiene a infinito. En este caso, nos importa esta parte, ¿sí? Eso dice que la sucesión tiene ciertas partes que quedan concentradas. Esto nos va a dar la compacidad por concentración. Ahí vive algo, pues se mueve cada vez más lejos, pero ahí vive algo que podemos usar para trabajar. Y se trabaja como sigue. Vamos a cortar la sucesión quitando esta parte U0. Es una nueva sucesión a la cual falta una parte que queda concentrada. Lo que pasa es que sabemos muy bien qué pasa con la energía. Esta se comporta como sigue. Se separa en las dos partes. Aquí tenemos la parte menos la parte de U0. Si sumamos la parte de U0, obtenemos la energía original, ¿no? Entonces, hay una cierta separación de las energías en la parte de la sucesión, que la parte de la sucesión se puede ver como suma de esta parte concentrada y el resto. Este es el resto y esta es la parte concentrada. Lo mismo pasa para las normas cuadradas. Estas tienden a la norma de U0 cuadrado y resulta que U0 es un punto crítico del problema límite. Y ahora viene la parte que distingue lo clásico de lo que hicimos nosotros. En este caso uno también puede ver que la norma de dJA de esta nueva sucesión tiende a cero. Pues tenemos alguna sucesión de Yn, digamos Y1, Y2, Y3, que normalmente tiende a infinito, y a lo largo de esta sucesión se queda algo que converge débilmente a U0, y lo sacamos, lo quitamos de la sucesión y lo consideramos aparte. Separamos las dos partes. Y resulta, si ahora uno aplica lo mismo a la nueva sucesión, tiene las mismas propiedades, ¿no? Todavía tiende a cero la norma,
aplicamos el mismo proceso a Vn. Y así inductivamente obtenemos el llamado lema de separación. Y no lo voy a formular en completo. Vamos a obtener que Un se puede escribir como sigue: una suma de traslados de ciertas funciones en la norma H1. El límite se puede escribir como las energías de estas funciones J A estrella UI. Y bueno, todo esto, ahora esta es la primera que cortamos, luego hay otra que cortamos y resulta que estos centros se tienen que mover aparte, ¿sí? Tienen que distanciarse cada vez más. Entonces uno tiene que Y y N, estos son los traslados de estas funciones fijas, menos YJN tiende a infinito si I no es igual a J. Sí, yo creo que me basta el tiempo para introducir estos. Necesito una noción para explicar lo nuevo. Una sucesión IN en H1 desvanece si los traslados tienden a cero débilmente en H1 para cualquier sucesión XN en Rn. Entonces, en todo lugar, a lo largo de toda sucesión, vamos a encontrar nada. Eso es lo contrario de esto. Aquí encontramos algo que se concentraba, ¿no? Aquí no se concentra nada, en ningún lugar. Y decimos que estas derivadas, yo creo que aquí se desvanecen pues en el dual si el gradiente se desvanece en H1. Pero efectivamente, sí, esto se puede ver como una función en H1 pasando al gradiente. No hay ninguna concentración. Bueno, y ahora para ahorrar tiempo, solo tengo 3 minutos. Voy a suponer esto, pero ahora ya no supongo aquí convergencia puntual, pero nada más supongo convergencia débil estrella a un, podemos nombrar así. Entonces todo se queda igual, pero lo que ya no tenemos es esto. Ya no tenemos convergencia después de cortar la parte que se concentra, solo tenemos que esto se desvanece en H-1. Y además, para ello basta que esto se desvanece. Entonces empezamos con una condición menos fuerte. Esto es menos fuerte y obtenemos algo menos fuerte. Pero la razón para poner esto así es que ahora podemos volver a aplicarlo de manera inductiva varias veces, ¿no? Siempre obtenemos lo mismo en un sentido menos fuerte. Resulta también un teorema de separación, pero aquí resultan algunas diferencias. Aquí
no vamos a tener convergencia en la norma H1, pero nada más en la norma LP. Y aquí vamos a tener nada más una desigualdad. Pero resulta que esta desigualdad para encontrar estados fundamentales es suficiente, porque lo que tenemos que hacer para encontrar un estado fundamental, lo digo rápidamente, tomamos esta sucesión minimizante. Ahora aquí los problemas límites son varios, son distintos. Para cada sucesión es otro. Si los AI pertenecen al conjunto B, es decir, si son problemas límites en la frontera, entonces son mayores que CA. Es una contradicción, porque todos estos números son no negativos. Entonces, eso no puede pasar. Ninguno de esos ahí está en B. Todos están, y los ahí pertenecen como son límites débil estrella de los traslados de A, todos pertenecen al conjunto A cierre. Si no pertenecen a la frontera, tienen que pertenecer a A. Entonces, todos estos ahí son elementos, son traslados de A. Es decir, todas estas energías son mayores que o iguales a CA. Y eso dice que solo puede aparecer un solo término aquí, y ese alcanza la energía mínima. Eso es el argumento, ¿sí?